La Edad Media fue uno de los periodos más oscuros en la historia de la humanidad, caracterizado por la violencia, la irracionalidad y el deterioro. El profundo encantamiento de la época medieval se desarrolló durante los años 1000, aproximadamente entre los siglos V y XV. Las preocupaciones del ser humano estaban vetadas únicamente al campo de lo divino. El hombre creía que su breve existencia debía ser dedicada a Dios y especialmente a la institución de la Iglesia, lo cual significó enormes desigualdades, sangrientas conquistas y todo lo que ya bien sabemos. Aunque ese profundo encantamiento se esparció a diversos ámbitos de la vida del medievo, no fue así en términos de odio y maldad. En la Edad Media se inventaron algunas de las peores máquinas de tortura que puedan imaginarse. Y es eso, que cuando se trataba de provocar sufrimiento o de castigar, las luces aparecían de inmediato. Aunque la Ilustración lentamente fue terminando con todo esto y le trajo a los hombres nuevas cosas las cuales preocuparse. Los vestigios de estas abominaciones quedaron y hoy con asombro que nos eriza la piel al pensar el ingenio que se puso en la invención de esta maquinaria del mal. Estas son las 10 peores máquinas de tortura de la historia. Número 10. Uno de los dispositivos de tortura más populares de todos los tiempos es el toro de Falaris. Lleva su nombre por Falaris, uno de los más terribles tiranos de Sicilia. Falaris pidió que le construyeran un nuevo y eficaz instrumento para la tortura y el asesinato, siendo Peririus el griego que no tardó en complacer al tirano. El flamante dispositivo constaba de un enorme toro de bronce puro. Dentro de él cabía una persona. El toro tenía una entrada del que solo podía abrirse desde afuera, unos orificios en la nariz y otros en los ojos de la imagen. Dentro de él se colocaba la víctima y debajo del toro se hacía una inmensa fogata que quemaba viva a la víctima. El toro se calentaba y se enrojecía. Salía humo de los orificios de la nariz y un color rojo brillaba siniestramente en los orificios de los ojos. Según se cree, el primero en caer dentro del toro de Falaris fue Perilius, el griego que lo creó, condenado por el propio Falaris. Número 10. Número 9. Esta es una de las máquinas de tortura más simples y antiguas que existen, el aplastapulgares. Como no es difícil imaginar, es un dispositivo de hierro mecanizado que se colocaba en la mano y que iba mutilando gradualmente. El mismo se podía ir regulando para aplastar y destruir primero las uñas, luego los dedos, los nudillos y así se deseaba, finalmente la mano entera. Este aparato se colocaba generalmente a ladrones. La persona no moría, pero sufría un dolor supremo en sus manos. El aplastapulgares tenía 3 barras de metal dispuestas de forma vertical, en las que se colocaban en los pulgares, mientras una madera maciza se deslizaba abajo por las barras de metal y los dedos son aplastados, mediante un tornillo de metal que aplica cada vez más fuerza. Número 9. Número 8. El potro se utilizó en muchísimas partes de Europa durante muchísimos años. Básicamente, la víctima es colocada en una incómoda cama de madera con una manivela o rueda mecánica de metal a la cual se le aplicaba cuerdas y cadenas que sostenían los miembros y las articulaciones. Al girar la manivela, las cuerdas se tranzaban hasta dislocar cada una de las articulaciones sujetadas, romper huesos o incluso arrancar la extremidad. Número 8. Número 7. La invención de la rueda fue una de las más importantes de la historia de la humanidad. Cambió la vida de los hombres y hoy cualquier cosa tiene una rueda. Pero en la Edad Media las ruedas también se utilizaron para la tortura. La máquina de tortura, conocida como la rueda, consistía en una enorme rueda en la cual se maniataba a la víctima. Debajo se encendía una inmensa fogata y durante horas se hacía girar la rueda sobre el intenso fuego, literalmente cocinando a la víctima. Girando sobre su propio eje, la rueda mantenía a la víctima cual pollo al espiedo, ardiendo lentamente, explotando en un mar de ampollas, humo y sangre. Número 7. Número 6. La estaca no es el dispositivo más ingenioso, pero sí uno de los más terribles. Se utilizó sobre todo por los inquisidores, a quienes si se les antojaba calificar a una persona como hereje, les perseguían para torturarla y quemarla viva.
Tanto los hombres como las mujeres, considerados de brujos y herejes, eran colocados en la estaca, maniatados fuertemente e incinerados en una enorme hoguera compuesta por grandes troncos y trozos de maderas que se mantenían encendidos durante horas y horas. La persona era quemada viva frente a los ojos del pueblo entero, que con un desagradable morbo acudía a la quema como si de un espectáculo se tratase. Esa tortura llegó a practicarse incluso hasta el siglo XVII, especialmente en Francia e Inglaterra. Número 6. Número 5. Esta es muy conocida. La picota se compone de 2 placas de metal o madera entrelazadas con 3 orificios, uno para la cabeza y los otros 2 para las manos. Las maderas se ajustaban con un candado y el prisionero allí, ya que no tiene ninguna forma de escapar. Aunque la picota en sí no podía quitarle la vida a la víctima, nuevamente se trataba de un vergonzoso acto público, y cuando se colocaba una picota a alguien, todo el pueblo era advertido. En el momento, los pueblerinos se burlaban de este y lo humillaban lanzándole de todo lo que quisieran, desde frutas o verduras podridas a animales muertos o materia fecal. De todos modos, en repetidas ocasiones se le lanzaban objetos tan contundentes que provocaban heridas mortales o quitaban la vida de la víctima en forma instantánea. Número 5. Número 4. Clásico de clásicos. La doncella de hierro es posiblemente la máquina de tortura más popular que existió, y también una de las más aterradoras. La dama, o la doncella de hierro, consistía en una gran estructura de metal con rostro de mujer, similar a un sarcófago. Esta estructura era hueca y cabía una persona dentro, pudiéndose colocar en forma vertical. Dentro, la parte frontal tenía 8 grandes y filosas mortales púas que penetraban fácilmente la carne de quien se colocaba allí. Al colocar a la víctima dentro y cerrar la puerta frontal, otras 13 púas se introducían en la carne. Cada una de ellas se clavaba en un lugar estratégico, para que al penetrar a la víctima se estuviese manteniendo con vida, desangrándose dentro y lentamente hasta la muerte. Número 4. Número 3. Una máquina de tortura medieval que se llama la hija del carroñero. No podía faltar en esta lúgubre lista. Este dispositivo constaba de una estructura metálica con aros y un sistema de tuercas y tornillos que a través de los cuales, luego de colocar a la víctima dentro, se podía ejercer la presión suficiente como para ir quebrando todos los huesos del cuerpo. La víctima era aplastada con una fuerza que, entre otras cosas, rompía las costillas, dislocaba el esternón y rompía lentamente la columna vertebral como si se tratase de una enorme tenaza que se le colocaba a una persona hasta despedazarla. Se ejercía tanta fuerza sobre el cuerpo que la sangre brotaba sobre todos los orificios del cuerpo, los dedos y el rostro. Esta herramienta del mal fue utilizada sobre todo durante el reinado de Elizabeth I de Inglaterra para torturar a los protestantes y los traidores de la Iglesia. Número 3. Número 2. Cuando el mal, la tortura y el desprecio por la vida se funden con el sexo y el fetichismo, nada bueno puede salir de allí. Y si no me crees, te invito a hacer una lectura de las 120 jornadas de Sodoma, del terrible Marqués de Sade. En la historia, ciertos artefactos de tortura similares a la araña de hierro son nombrados. Pareciera que los torturadores de la Edad Media hubiesen guardado los castigos más horrorosos para las mujeres. No es noticia que estas instituciones siempre han tenido un especial desprecio por las mujeres, pero los castigos más crueles estaban destinados a las mujeres, especialmente a destruir su feminidad. Este montón de enfermos tenía una particularidad fetiche por torturar los senos, los quemaban, les arrancaban los pezones, les clavaban agujas y luego se los arrancaban del cuerpo. La araña de hierro se utilizaba para este último fin. Se ataba una mujer a un poste y se le colocaba esta especie de pinza de metal agarrando todo su seno. Luego se aplicaba una enorme fuerza y se le arrancaba el seno por completo, el mismo que en un momento no supo amamantar. Número 2. Número 1. Ya hemos llegado hasta aquí. Imagínate, luego de todas las torturas que hemos visto, imagínate lo que espera acá. La pera de la angustia. Aunque no sepas de qué se trata, sabes que es terrible y que existió algo peor que la araña de hierro. Fue esta herramienta. La pera de la angustia era el dispositivo mecánico de tortura pensado para los homosexuales.
los herejes y las brujas. Consistía en un grupo de 4 hojas de metal, con una manivela dentro y un sistema mecánico que permitía extenderlas o contraerlas, dispuestas de tal forma que cuando estaban contraídas se veía como una pera. Este artefacto, según la condena, era introducido por el ano, la boca o la vagina. Una vez dentro, la manivela se giraba para expandir las hojas de metal y estirar la zona hasta desgarrarla desde el interior. Si la víctima era acusada de homosexualidad, se introducía la pera por el ano. Si era acusada de herejía, en la boca, y si era acusada de brujería, en la vagina. La víctima no moría, pero es muy difícil imaginar el dolor que semejante tortura provocaría en la persona. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, por favor dale like, comparte y suscríbete. Me ayudaría mucho. Nos vemos el sábado con otro video. Chao.